Aviso importante. Lo que vas a ver en este vídeo es una auténtica perla, un regalo del cielo fruto de la gracia de Dios y de nuestro trabajo alentado por la Virgen Santísima. Tras llevar casi 3 años trabajando para desentrañar y dar a conocer los mensajes de la Virgen pura y dolorosa, no habíamos podido imaginar que iba a ser la propia Virgen del Carmen de Garabandal quien iba a cerrar el círculo, confirmando ambas mariofanías y mostrándonos cómo se complementan mutuamente con perfección divina. Y ha sucedido justo al término del Congreso de Garabandal y del Sínodo de Obispos profetizado en el propio Garabandal, que es uno de los acontecimientos que preludian el Gran Aviso, primer momento de la parusía o segunda venida de Jesús en gloria para juzgar por fases. Recordemos el orden que hoy os volvemos a explicar: Gran Aviso, arrebatamientos y juicio de las naciones. Y este descubrimiento ha sucedido derivado del estudio de las 7 comuniones que Santa Felisa Sistiaga recibió de manos de ángeles y de la propia Virgen. Una errata en la transcripción de la fecha de la 7ª comunión de Felisa Sistiaga, error contenido en las diversas fuentes consultadas, nos había impedido hasta ahora descubrir el hallazgo, que os compartimos ahora con enorme alegría. Porque el cielo tiene sus tiempos y así también se demuestra que la Virgen es la señora de la historia y quien seguirá sosteniendo a su hija la Santa Iglesia en este Sábado Santo hasta que culmine con la segunda venida del Señor por medio del Inmaculado Corazón de María. Dicho triunfo estaba profetizado desde Fátima, cuando ella se despidió con su «Hasta San Sebastián», pasando eso sí por Umbe, maravilloso misterio del amor maternal de Dios en María Santísima, quien nos insistió en ambas mariofanías con estas palabras: «Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Os quiero decir que os enmendéis. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Cristo os perdonará. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo haremos». Este vídeo es un nuevo don del cielo, un regalo, una perla preciosa que no debe ser echada a los cerdos, porque viene de Nuestra Señora, la mensajera de la Santísima Trinidad, la Virgen del Carmen pura y dolorosa. Es, por tanto, el momento de creer y de dejar a un lado los miedos, las diversas parálisis, las excusas vanas, los aplazamientos cobardes e irenistas. El momento es ahora. Solo atendiendo con seriedad y respeto a ambas mariofanías, entenderemos en profundidad la toma del vértice de la Iglesia por los enemigos infiltrados en ella, desenmascarando sin complejos al gran impostor advertido en el 675 del Catecismo, en la persona de Jorge Mario Bergoglio, quien está liderando la impostura religiosa que da paso al anticristo. Además, sabremos cómo hemos de prepararnos para la inminencia de la parusía del Señor. El juicio de Dios está casi tocando a la puerta. Que no escuchemos del Señor su terrible «No os conozco». Madre de Garabandal y de Umbe, sostén nuestra espera parusíaca. Ven, Señor Jesús, ven por María. Primicia mundial. Hallada la maravillosa e íntima conexión Garabandal-Umbe, que lo explica todo. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de San José. Qué mejor manera de empezar el mes de noviembre, el día, la fecha de Todos los Santos, festividad maravillosa de la Iglesia, donde celebramos el triunfo de Jesucristo en su cuerpo místico, los que han alcanzado la gloria del cielo por su fidelidad al Señor, que este programa es una primicia mundial, podemos decir, un descubrimiento, una gracia más que el cielo nos regala para que entendamos la conexión, la íntima conexión entre Garabandal y Umbe, en estas dos mariofanías, Garabandal, Umbe, Garabandal. Ambas se complementan, se explican mutuamente. El descubrimiento ha sido una gracia impresionante. Nosotros pensábamos que en Umbe había 2 días en los cuales la Virgen no había dado mensajes. Eran el día 5 y el día 18, pero esto provenía de un error no nuestro, sino de la transcripción de los mensajes. Era el día 5 que pensábamos que no había, pero sí hubo mensaje el día 5 de abril del año 72. Os vamos a explicar dónde estaba esa errata y cómo, de una manera absolutamente impresionante, de gracia de Dios, lo hemos descubierto investigando en las 7 comuniones que tuvo la vidente Felisa Sistiaga y el significado de esas 7 comuniones, que tienen un significado profundísimo y muy revelador.
Pero es que lo más grande es que si bien hay un solo día, por tanto, en Umbe, en el cual la Virgen no da ningún mensaje el día 18, sin embargo, en Garabandal es el único día, el 18, en el cual da los 2 mensajes oficiales la Santísima Virgen, entre los cuales se separan casi alrededor de 3 años y medio. También es un dato revelador. ¿Qué nos dice la Virgen en esos 2 mensajes? Son mensajes oficiales que todos conocéis, pero que hasta ahora no nos habíamos dado cuenta que ambos explican o van totalmente en sintonía con lo que es Umbe, es decir, las 2 líneas generatrices. En el primer mensaje del día 18, la Virgen nos está preparando para el gran aviso, y en el segundo mensaje, Nuestra Señora nos está preparando para los arrebatamientos, que serán justamente los que darán el pistoletazo de salida para la posterior gran tribulación o santa ira de Dios. Todo esto lo vamos a ver en los mensajes de Umbe, que nos confirman que este es el orden cronológico de los acontecimientos. Hay muchos católicos que esto no lo quieren asumir, que se quedan en que son necesariamente al final los arrebatamientos, pero no es así, son antes de la santa ira de Dios. El programa de hoy es impresionante, es una gracia muy grande que nos ha dado el cielo. El pasado domingo lo descubrimos, se nos reveló claramente que el día 18 es el día único que la Virgen en Umbe no dio mensajes, pero sí los dio en Garabandal para conectar ambas mariofanías de una forma íntima, profundísima y muy esclarecedora. Que nadie se pierda este programa de principio a fin, porque queda clarísimo lo que el cielo nos ha querido enseñar para que nos preparemos debidamente para la parusía. Agustín Aranda, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Pues estamos exultantes, estamos agradecidísimos, y si no fuera porque nuestra Santísima Madre ya nos tiene acostumbrados a este tipo de auxilios en el momento adecuado, de la forma más inesperada, no nos lo creeríamos, pero sí nos lo creemos porque es la forma que tiene ella de ir verificando y de ir suministrando la información necesaria para que ésta florezca en el momento oportuno. Pues ayer... El momento oportuno, perdona, momento oportuno que está relacionado también con el fin del Congreso en Garabandal. No es casualidad, ¿verdad? En absoluto, es casualidad. Pues ayer calculé cuál es la probabilidad de que esto que tú has explicado sea el resultado de un suceso aleatorio. Bueno, pues es del orden de 10 elevado a menos 16. Ahora vamos a explicar un poquito esto para los que no tengan mucha fluidez con las matemáticas, con un ejemplo que van a entender. Es decir, ¿qué probabilidad habría de que en Garabandal, aleatoriamente, los 2 mensajes coincidieran el mismo día del mes? Sabemos que hay 31 posibilidades, del 1 al 31, y posteriormente, en Umbe, los he contado 83 momentos en los que hay mensajes, manifestaciones, visiones. Esos 83 momentos abarcaran los 30 números restantes, excepto el 18, del 1 al 31, y que no faltara ni uno solo. Bueno, pues eso, Arturo, sería igual de probable que si yo en un papel anoto un número del 1 al 10.000. En un segundo papel anoto un número del 1 al 1.000.000. En un tercer papel anoto otro número del 1 al 1.000.000. Y te pido que aciertes los 3 números. Empiezas diciendo 8.107. Sí, has acertado. Venga, siguiente. Ahora hasta 1.000.000. 504.912. Efectivamente era ese. Venga, y era el tercero. 998.104. ¿Correcto? ¡Qué suerte tienes, amigo! ¡Enhorabuena! ¿Alguien se creería que has acertado de casualidad? ¿A que no? Pues la estadística nos dice que esa es la probabilidad de que esto suceda. Menor aún si consideramos que son provincias contiguas, porque en la pedagogía del cielo, Cantabria, que es donde está ubicada la aldea de San Sebastián de Garabandal, y Vizcaya, de las provincias vascongadas, donde está Umbe, cerca de Bilbao, son contiguas.
Sí, Agustín. Entonces, la probabilidad es imposible. El cielo nos quiere decir algo. ¿Qué crees que nos quiere decir el cielo dándonos Garabandal? Solamente 2 mensajes oficiales el día 18 y el resto del mes son los usados por Nuestra Señora pura y dolorosa en Umbe para darnos mensajes de todo tipo, las mariofanías, con sus visiones, con sus hechos, de todo, pero son mensajes al fin y al cabo el resto del mes. ¿Qué nos quiere decir la Virgen? La Virgen nos quiere decir que sus mariofanías de Garabandal y Umbe son absolutamente inseparables y que son complementarias, que no se pueden entender la una sin la otra. Hasta ahora, habíamos dicho reiteradamente, Umbe es continuación y confirmación de Garabandal, porque habla de aviso, milagro y castigo, porque tiene ya 5 profecías cumplidas, porque bueno, pues los fenómenos descritos coinciden sobre la Iglesia, pero ahora el guión se cierra de forma que ni el mejor cineasta podría haber imaginado, porque es Garabandal quien confirma a Umbe. Pero esta confirmación ha venido de la mano de haber descubierto una errata, que ahora vamos a explicar. Pero no ha sido un descubrimiento a simple vista, como si alguien mira un número y ve que está mal escrito, ¿no? Y ve, por ejemplo, fecha 35 de abril. Hombre, 35 de abril no existe. Esa errata de un vistazo se hubiera captado. No, ha sido fruto que hasta ahora no lo conocíamos, de haber analizado cómo se produjeron, en qué momentos y cómo nos prepararon a través de Santa Felisa las 7 comuniones, el cuerpo y la sangre de Cristo, para afrontar estos tiempos. Hay que decir que además, esto ha venido de la mano de que estamos preparando, y así lo haremos, una miniserie de 2 capítulos que vamos a llamar Umbe Catejon. Entonces nos habíamos estructurado de forma que Umbe Catejon, primera parte, el papado, Umbe Catejon, segunda parte, la Eucaristía. Ya digo que los haremos y no vamos a abundar hoy en ello. Pero al estar preparando Umbe Catejon, segunda parte, la Eucaristía, fue cuando analizamos las 7 comuniones y vimos la errata. Y tras ese hallazgo impresionante, decidimos que esto merece un programa aparte especial. No se puede quedar incluido en la segunda parte de Umbe Catejon. Yo, Arturo, voy a decir algo que solamente he dicho una vez en los aproximadamente 150 vídeos que hemos grabado juntos en los 4 años y medio últimos. Solamente lo he dicho una vez. Fue a primeros del año 23 cuando grabamos Umbe Parusía. Dije, este es el vídeo más importante de todos los que hemos grabado. Hoy repito eso. Este es el vídeo más importante de todos los que hemos grabado juntos en los últimos 4 años y medio, que prácticamente es el tiempo que tiene tu canal. Empezaste un poquito antes, no nos conocíamos, porque la trascendencia es impresionante, es de tal magnitud que ya la Santísima Virgen está corroborando, confirmando, explanando y allanando el camino, la vía sacra de Umbe, por la que tenemos que transitar, para que no nos perdamos y concretemos. Ya ha llegado el momento de resolver, de concretar. Y me gustaría que esto lo explicaras tú. No se puede seguir hablando en aras de un irenismo, de no entrar en conflicto, como si esto fuera que se reúne la familia en Navidad y de política no se habla. No. Aquí estamos para hablar de los mensajes de la Virgen, porque la ocasión y el momento son únicos. Llegando hasta las últimas consecuencias, nadie está diciendo que tengamos que faltar a la caridad, que acusar a otros, y tenemos ya, por ejemplo, que decir clarísimamente, y me estoy refiriendo a los garabandalistas, que la Iglesia está tomada por el enemigo, porque la Santísima Virgen del Carmen de Garabandal lo está diciendo, además de que ya lo dijo en uno de los 2000 momentos de fenómenos místicos que el padre Justo Lofeudo recogió en su libro, porque no hablan de ello. Efectivamente, Agustín, el padre Justo Lofeudo, en su libro María y la Eucaristía y el fin de los últimos tiempos,
y el final de los tiempos, dice en la página 114 lo siguiente: al respecto se suele recordar lo que Conchita dijo a su madre y a su tía, cuando escuchando las campanas que tocaban a difuntos por el deceso del Papa Juan XXIII, comentó que quedaban solo 3 papas antes del final de los tiempos. Si hacemos la cuenta, quitando el breve pontificado de Juan Pablo I, el primer papa que sucede al pontífice fallecido es Pablo VI. Luego sigue Juan Pablo II y el tercero es el Papa Benedicto. Es decir, que estaríamos ya en el inicio de esos tiempos finales, y tal impresión concuerda con el hecho objetivo de verificarse la apostasía fuera y dentro de la Iglesia. Muchos se preguntan qué es esto de el final de los tiempos. No es el fin del mundo, sino el del preludio a la parusía o segunda venida de Cristo. Debe entenderse como el final de los tiempos dado a los gentiles o las llamadas naciones para aceptar a Cristo. Es el tiempo en el que se da el juicio a las naciones, en el que la Iglesia ha debido ya anunciar el Evangelio a todo el mundo, haciendo prosélitos, etcétera, etcétera. Este es el libro del padre Justo Lofeudo, un sacerdote que ha hablado mucho de estos temas, pero que, siendo muy garamandalista, pues no termina de decirnos quién es Bergoglio, que no es papa. ¿Por qué? Porque él y todos ellos y todos los garabandalistas que en este último congreso no han hablado de este tema como si fuera un tema tabú, cuando es la Magna Quaestio y eso, y no quieren entrar porque dicen, no, es que esto genera división en la Iglesia, vamos a tener la fiesta en paz, hablemos de otras cosas, pero si no se habla de esto, ¿de qué se va a hablar? Ellos mismos se ponen el límite. Nuestro Señor no se puso límites a su amor, a su dolor. Si se hubiera puesto límites, no habría podido pagar la deuda infinita del pecado. Estos sacerdotes tampoco ponen límites a las virtudes teologales, ¿a que no? Fe, esperanza y caridad. Pero ellos sí se ponen un límite tal que no quieren traspasar para no meterse ellos en problemas. Siempre hay excusas, en aras de no crear división, no es el momento, vamos a esperar, yo no soy nadie, porque no tengo la potestad para dictar una sentencia. Excusas hay todas las que uno quiera. Pero ese límite que ellos se ponen es debido a que se aman más a sí mismos que a la verdad. No es un límite prudente. En la película El Rey León, el padre, el león, le dijo a la cría, no debes pasar aquel límite, porque ya está fuera de nuestros dominios. Hay peligro. Ese límite es un límite de prudencia. En la película, pues, el cachorrito desobedeció al padre, en fin, ahí empezó la acción, ¿no? Y casi lo matan, claro. Pero si nos marcamos un límite que no es el límite de la prudencia, sino el límite de la cobardía o de amarnos a nosotros más que a la propia verdad, eso es falsa humildad, falsa prudencia, en fin, que cada uno analice. Entonces, tendrían que hacerse muchas preguntas. Por ejemplo, ¿puede ser casualidad que este hecho que estadísticamente es del orden de 10 a la menos 16 se haya descubierto estudiando las comuniones, el cuerpo y la sangre de Cristo que recibió Santa Felisa en Umbe y se haya producido después del Congreso de Garabandal? ¿Eso puede ser casualidad? Sean sinceros, digan, sí, eso ha sido casualidad. Y venga esa casualidad a confirmar vía Garabandal con esos 2 mensajes que hasta ahora no habíamos caído en pensar si podrían ir asociados a los 2 momentos de la Virgen. Vengo por mis hijos, uno es preparación, otro vengo por toda la humanidad. Lo llevamos diciendo años. Pues en Garabandal ella confirma ese mensaje. Claro que hacía falta Umbe, porque solamente si nos quedamos en Garabandal, pues no entendemos el campo que se abre, pero ahora ya sí. Efectivamente, no entendemos esa mentalidad parusíaca que la Virgen con esos 2 mensajes del día 18 en Garabandal nos está transmitiendo, porque el vengo por mis hijos y vengo por toda la humanidad es parusía pura y dura, preparación para sus hijos y para toda la humanidad que se conviertan y que esperen al Señor debidamente antes del inicio de la santa ira de Dios. En definitiva, vamos a explicar todo esto detalladamente, vamos a leer los mensajes de Garabandal, los vamos a explicar. Dentro de unos días, Dios mediante, si Dios quiere, recibiremos una crónica de lo que ha sido este congreso en Garabandal y lo leeremos, lo analizaremos y quizás pues haremos
un comunicado de lo que nosotros pensamos con respecto a todo este congreso y a este garabandalismo que excluye Umbe, que no quiere saber nada de Umbe, que no quiere saber nada de hablar claramente sobre Bergoglio, el falso papa, donde se revela el misterio de iniquidad del 675 del Papa Juan Pablo II. En definitiva, hacen un flaco favor. Es un querer y no poder, es un sí pero no. Es algo triste que no puede agradar a la Virgen, porque la Virgen, si se revela, si nos da las claves para entender la realidad, es para que las expliquemos y las demos todas, no para que solamente una partecita, lo que no me compromete, lo que no me genera ninguna causa de división o de enfrentamiento. No hay que tener miedo, hay que enfrentarse a quien sea y lo que sea, sin miedo a la verdad. Claro, y ya podemos observar cómo los dos mensajes oficiales de Garabandal, 18 de octubre del 61, mes del Rosario, y 18 de junio del 65, el mes del Inmaculado Corazón de María, contienen elementos de lo que nosotros hemos llamado la primera línea generatriz, cómo está la Iglesia tomada por el enemigo, y de la parusía. Pero si no se quiere resolver acerca de cómo está la Iglesia y asumir la primera línea generatriz, señores garabandalistas, que Satanás ha tomado la cátedra de Pedro en el año 2013, ese del que ustedes no quieren hablar en el Congreso, o peor aún, una persona que peregrinó allí, se encomendó a la Virgen de Satán U2. En fin, es que la confusión es máxima por no querer asumir las cosas tal como son. Hicieron una película en la que aparecieron don Javier Paredes, a quien no conozco personalmente, pero le tengo mucho aprecio por todas sus enseñanzas. Y si está aquí la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, es porque en su día yo la conocí por don Javier Paredes. Bueno, pero claro, ahora ya sí se puede y se debe asumir en plenitud el mensaje de Garabandal. Además, observemos una cosa. Los garabandalistas, los devotos de la Virgen del Carmen, han hecho reiteradamente como que no existe Umbe. Nosotros no. Nosotros desde primera hora hemos hablado de Garabandal. En la serie Umbe Básico, creo que el capítulo número 20, en el título cita a Garabandal. Claro, a nosotros se nos complica mucho más el apostolado que a ustedes, pero nos cuadra mucho más todo. A ver, es que todo a la vez no se puede tener. Querer explicar toda la verdad, pero sin meterme en problemas, bueno, pues tomen el Evangelio y deduzcan ustedes si el Señor procedió así. Lo que pasa es que la Virgen, en su pedagogía perfecta, fue más explícita en Umbe. Pero si no hubiera sido por Garabandal, nosotros no hubiéramos ni siquiera podido hacer Umbe 1. No hubiéramos podido hacerlo, porque no teníamos claros los conceptos de castigo, el aviso, cuántos papas quedaban. Entonces, son inseparables. Y no solamente este gran hallazgo de la séptima comunión se vincula a los dos mensajes de los días 18 en Garabandal, vengo por mis hijos, vengo por toda la humanidad, y así se confirma Umbe, sino que ahora, esto es importantísimo, también hemos entendido por qué esas 7 comuniones que recibió Santa Felisa tuvieron lugar en sus respectivas fechas y asociarlas a los diferentes momentos del sábado santo de la Iglesia. Es decir, no es que únicamente Santa Felisa recibiera 7 comuniones porque es un número perfecto y porque la Virgen quisiera insistir. Hay más. Es que cada una, como vamos a ver ahora, nos va preparando para una toma de decisiones. Perfecto, Agustín. Magnífico resumen. Entonces, si te parece, vamos a empezar ya a desarrollar esas 7 fechas con su significado de las 7 comuniones, donde el cielo de diferentes formas da la comunión. Recordemos que en una ocasión que ella fue a un funeral y no comulgó, el ángel le echó una buena bronca diciéndole que había que comulgar, obviamente estando en gracia, claro. Entonces vamos a analizar esas fechas, esas comuniones, el significado que tienen, cómo nos explican el Sábado Santo, esa cronología tan importante para no perdernos. Adelante, Agustín. Sí, fue la propia Virgen el 22 de agosto de 1971, día de la realeza de María, quien amonestó e impuso una penitencia a Santa Felisa porque no comulgó en la misa funeral de un tío suyo. Bueno, hay que comulgar siempre que se den las debidas condiciones. Si no, ¿por qué uno no va a comulgar? Porque se nombra a Bergoglio. En fin, no queremos tocar ese tema, pero es que ya está clarísimo que hay que comulgar.
Vamos a ver, los 7 momentos son, primeros 2 momentos, el año 70, 26 de septiembre del 70 y 3 de octubre del 70. El 26 de septiembre del 70, la Virgen dio la catequesis sobre la sangre de su hijo, tomó la sangre de su hijo Santa Felisa. Una semana después, el 3 de octubre, el cuerpo de su hijo. Bien, y la Virgen pidió sufrir por la paz del mundo. Y unos meses después, a finales del año 70, el Ángel de la Guarda y Santa Felisa piden resolver. Piden resolver, claro, aquellos paisanos, aquellos sacerdotes de Vizcaya del año 1970, ¿sobre qué tenían que resolver? Sobre que realmente había unas manifestaciones sobrenaturales, que había venido la Virgen, que había bendecido un manantial de agua, que un ángel trajo 2 velas celestiales, que representan, ahora lo sabemos, ellos no, obviamente, el munus y el ministerium del último papa, y no lo hicieron. Bueno, pues los de ahora tienen más carga aún, más culpa, porque ya tienen todos los elementos de juicio para comprender la situación. Aquellos paisanos no sabían nada de Bergoglio, ni de la niebla, ni del primer apagón eucarístico de la Semana Santa del año 2020, ni de que los seglares iban a apoyar los mensajes de la Virgen de Umbe porque a los curas se retraen y se quitan de en medio. Bueno, pues ahora, señores sacerdotes, hay que resolver. Y eso lo vemos en las 2 primeras comuniones que dio la Santísima Virgen. Perfecto, Agustín, clarísimo. Luego tenemos el 3 de enero del 71. La Eucaristía nos prepara para sus 2 venidas tras el derrumbamiento. Explica eso, por favor. Bien, ¿por qué hay que resolver? Porque la Iglesia está entrando de la mano de Bergoglio y de su camarilla de masonería eclesiástica en el derrumbamiento. Eso lo dijo la Virgen el 24 de diciembre del 70, con visión infernal, incluida de sacerdotes, que dan la espalda al Señor y que se pongan suplicantes de misericordia, porque si no el Señor no bajará a su cáliz. Y también la Virgen, en la segunda parte, dijo que los que no dan las gracias por haber sido curados en el agua de Umbe recibirán un castigo mayor. Porque aquí la cosa es que es muy seria. La Virgen no ha venido aquí para hacer poesía, ni para únicamente dibujarnos un paisaje primaveral, ni para que haya un manantial con agua milagrosa únicamente. El agua seguirá curando porque mis palabras se seguirán cumpliendo. Bueno, pues a continuación de esa visión infernal, Santa Felisa recibió el 3 de enero de 1971, cuando se cumplió 1 año de la salida de la familia de la casa. Eso es 1 año desde la muerte de Benedicto. Ese día hubo una nevada, pero quedó expedito el camino que transitó la Virgen, la vía sacra de Umbe, que conecta la casa, donde la Virgen dio ella la anunciación, vengo por mis hijos, donde mora su Santísimo Hijo desde el año 1969, hasta el Pozo, que es la parusía. Umbe conecta la primera avenida con la segunda, la Eucaristía con la parusía. Y hay que transitar por ese camino doloroso, rezando el Santo Rosario parusíaco, porque en ese camino está todo, está el magisterio, está la doctrina de la Iglesia, está la llave del papado, está la Santísima Virgen, y fuera, ¿qué hay? Pues fuera la nieve y la niebla, lo cubren todo, y hay serias posibilidades de perderse. Pero los que están fuera, lo que tienen que hacer están invitados, meterse dentro de la vía sacra de Umbe, no, permanecer fuera arrojando bolazos de nieve, porque no les gusta lo que nosotros decimos, porque los sitúan en una posición incómoda, porque no quieren hablar de la Magna Quaestio y se pueden tirar hablando 4 días de cualquier cosa, menos de la situación que la Virgen nos dijo. El otro día me decía una persona muy allegada de mi familia: no habléis más del Papa, por favor. Y dije, a ver, no es que Bergoglio sea el protagonista de las mariofanías, pero no podemos dejarlo al margen, porque funge de papa, que no es el párroco de Alcalá de los Gazules, con todos mis respetos. O sea, es quien funge a ojos del mundo como el máximo líder religioso de la tierra, de la humanidad. Hombre, ¿es importante eso o no es importante? Claro, por eso tenemos que hablar, ¿no? Entonces, la tercera comunión fue para que no se turbe nuestro corazón y para prepararnos junto a la Virgen para sus venidas, porque ella es el camino de la verdad. Esa fue la tercera, que es en el momento en el que estamos ahora.
Clarísimo, Agustín, muy bien explicado. Nos prepara la Virgen y para que estemos en la vía sacra y así preparados, bien preparados para las dos venidas. Mucho, mucho ojo, porque esto es fundamental, estar preparados. Es palabra de Dios, es puro evangelio. Estad preparados, vigilantes, orando, con las lámparas encendidas, etcétera. La Virgen nos dice cómo en Umbe, en la vía sacra. Bueno, pues vamos a seguir con 3 momentos que están conectados. El 1 de enero del 72, bueno, aquí tengo yo anotado, la Virgen y sus ángeles nos darán la Eucaristía durante los 3 años y medio de la Santa Ira de Dios o Gran Tribulación. 1 de enero del 72, 9 de enero del 72, 17 de enero del 72, compañía, reparación y unir nuestra voluntad a la de Jesús respectivamente. Explícame estos 3 momentos de la Eucaristía. Bien, Santa Felisa, ella en sí misma, pasó por todas las fases por las que nosotros, los hijos de la Virgen y la humanidad, van a tener que pasar si quieren ver al Señor, si quieren participar de las bodas del Cordero. Ella, sin saberlo, fue la elegida, un alma víctima, una santa, para sufrir, para corredimir. Bueno, y una de las situaciones que tuvo que vivir fue la de tener que permanecer escondida de un enemigo que la quería matar, pero ella fue asistida por la Santísima Virgen, conservó la vida, recibió la comunión en 3 momentos en su reclusión, hasta que falleció el enemigo. Eso se asocia al pequeño resto. El inicuo tratará de buscar al pequeño resto para terminar con ellos, pero no podrán porque, como sabemos, San Miguel y los suyos los preservarán. Bueno, pues la primera comunión se la dio la Santísima Virgen el 1 de enero, solemnidad de la maternidad divina de María, y ahí el mensaje fue: recibes la comunión, le dijo la Virgen, porque no puedes ir donde está mi hijo, es que no será posible. Por eso no hay que esperarse ese momento para ir haciendo la transición del culto público al privado, porque cuando la cosa sea dificilísima ya no podremos tener al Señor, además de que desde ya que ha terminado el fatídico sínodo de la sinodalidad, sinodal, pues tenemos que estar atentos porque en algunas Eucaristías no estará el Señor. Como dijo la Santísima Virgen, y porque muchos curas, como se dijo y se vio en el mensaje del derrumbamiento con visión infernal, el Señor no bajará a su cáliz. Como conviertan el altar en la mesa de un casino, con mujeres protestantes, cambian las palabras de consagración, ahí no va a estar el Señor. Bueno, entonces, Santa Felisa recibió la Eucaristía de manos de la Santísima Virgen 3 veces en su reclusión, pequeño resto, 1 de enero del 72, 9 de enero del 72. La Virgen dijo: con esto quedan perdonados tus errores. La Virgen no quiso abrir ningún debate teológico, por eso lo llamó errores, porque claro que la Eucaristía perdona pecados, pero si el pecado es mortal no se debe comulgar, porque entonces, según San Pablo, comemos y bebemos nuestra propia condenación. En fin, eso está claro. Y un ángel, Gabriel de la Dolorosa, le dio la sexta comunión, en la que le pidió una conformidad y un asentimiento con la voluntad de Cristo. ¿Estás conforme con recibir el cuerpo de Cristo, con todo lo que eso supone? Sí, muy bien. Y ahora, esto es precioso, es bellísimo lo que hemos encontrado de la mano de este mensaje, que está en el libro de una amiga, una mujer de piedad, Jesús de Irazola, que escribió un libro, Las Maravillas de Umbe, libro descatalogado, que tenemos gracias a nuestro amigo Alfredo. Y este libro está prologado por el gran mariólogo Francisco Sánchez Ventura. Bueno, Jesusa, pues ella no quiso incluir absolutamente nada que hablara mal del Papa ni de los obispos. El libro es un poco de barajuste, ella da opiniones de su cosecha, pero se ve que es una mujer de piedad y sobre todo tiene algunas pinceladas bellísimas que no están en los mensajes oficiales de Umbe, que vamos a leer. Vamos a ver la sexta comunión. Bueno, pues la sexta comunión, vamos a la página 34 del libro de Felisa. Del libro de Jesusa. Perdón, de la amiga de Felisa, Jesusa. Pues Santa Felisa vio el 11 de febrero el final, el triste final de su enemigo, falleció y el ángel le mostró su destino. Sería terrible porque las palabras no invitan a pensar en absoluto que se salvara, y
Observa la santidad y cómo Santa Felisa llevó a máximo cumplimiento el mandato evangélico de rezar por los enemigos, que dice Jesús, su amiga, refiriéndose a Felisa. Vi en visión todas las circunstancias de la muerte de este desdichado, por el cual yo había pedido, y que se obstinó en su pecado. Se obstinó. Y ahora, ese ángel, Gabriel de la Dolorosa, pues no teníamos la certeza de que fuera San Gabriel Arcángel. Pues sí lo es, sí lo es, porque Santa Felisa se lo dijo a Jesús. San Gabriel continuó hablando con Felisa, prometiéndole volver otra vez. La puerta, que estaba cerrada con llave y pestillo, se abrió al pasar el ángel, es decir, cuando falleció el enemigo quedó libre de su reclusión, Santa Felisa. El ángel se fue por el cielo abierto. Y como, esto lo voy a contar sin leer el libro, como Santa Felisa vio la crucifixión del Señor, vio la escena, el 25 de marzo de 1971, cuando terminó la primera treintena de Umbe, ella presenció a la Virgen con un atuendo que no era el de luto todavía, el Viernes Santo, por eso sabemos que es la señora del Sábado Santo, porque en Umbe aparece enlutada, no así a los pies de la cruz, que iba vestida de otro modo, llorando con unos 50 años, y Santa Felisa le contó a Jesús que San Gabriel Arcángel permaneció en el Calvario junto a la Virgen. Eso no lo hemos sabido de ningún sitio, de ningún sitio. Hay unas revelaciones al hilo de esto bellísimas, donde la Madre María Jesús de Ágreda explica que San Gabriel Arcángel amó tanto a la Santísima Virgen María, incluso antes, desde que ella naciera y fuera concebida, que prometió siempre serle fiel, custodiarla, protegerla, ser su mensajero, y de la misma manera que fue el encargado de anunciarle su maternidad divina, la estuvo consolando al pie de la cruz. Ese es Gabriel de la Dolorosa, el arcángel San Gabriel, tu patrón, el patrón de los periodistas y comunicadores. Bueno, pues eso lo hemos sabido ahora, qué bellísimo. Esa fue la sexta comunión. Y ahora, si te parece, quieres hacer algún comentario, pasaremos a explicar la séptima, que ha sido la de la errata de felicísimo hallazgo. Pues sí, Agustín, tienes que comentar cómo ha sido esa errata porque es muy impresionante. En la séptima vemos la prefiguración de los arrebatamientos para asistir a la boda del Cordero, a las bodas del Cordero. Yo creo que todo encaja. Lo vas a explicar ahora por qué todo encaja cronológicamente. ¿Qué pasó? Que cuando íbamos estudiando las 6 primeras comuniones, nos estábamos dando cuenta de que no estaban colocadas al azar, de que todas iban situándose de forma que nos iban preparando para resolver, sufrir con paz. Después nos iban preparando para la venida de la Virgen, la del 3 de enero del 71. Estas 3 se produjeron de forma asociada al pequeño resto, ya en la gran tribulación. Y entonces pensamos, anda, a ver si la séptima se asocia ya al triunfo, ¿no? Parece lo lógico, ¿no? A la parusía. Vamos transitando por todas esas épocas de tanta dificultad y desasosiego. Bueno, a ver si la séptima se asocia a la parusía. Entonces la séptima, como consistió en que un ángel arrebató a Santa Felisa y, desafiando las leyes del tiempo y el espacio, fue a misa y comulgó, pues se nos ocurrió pensar que en esa fecha, 15 de abril del año 72, esto fue una inspiración. 15 de abril es lo que pensamos que era. Claro, pensábamos ahora vas a explicar dónde estaba la errata. Claro, pensábamos que era 15 de abril, miércoles, porque en las diapositivas y en la página oficial y en el libro de don Emiliano se dice 15 de abril, miércoles del año 72, 15 de abril, miércoles 72. Bueno, no nos habíamos parado a mirar el calendario del año 1972 y ver si realmente el 15 de abril fue miércoles, ¿no? En fin, eso no lo habíamos hecho nunca. Tampoco, además, como aparentemente, ¿qué más da? Que sea miércoles o martes o el día que sea. Bueno, pues entonces pensamos, anda, a ver si hay suerte, y el 15 de abril del 72 cae en la octava de Pascua, y así ya lo asociamos a la parusía, al triunfo, ¿no?, del Señor. Y miramos, 15 de abril
de 72. Ay, pues no fue la octava de Pascua. La octava de Pascua fue anterior. Vaya por Dios. Bueno, era Pascua, pero en fin, nos hubiera gustado que fuera la octava de Pascua. Pero reparamos en que el 15 de abril no era miércoles. El 15 de abril del 72 era sábado. Anda, esto no cuadra. 15 de abril, miércoles, no. Y entonces pensamos, bueno, habrá querido decir 15 de abril, sábado. ¿Qué más da, no? Bueno, pues sería sábado. No pasa nada, porque se hayan equivocado en el día de la semana. Pero a pie de página vimos que don Bonifacio fue a cobrar su pensión ese día. Y ya pensando un poco, nos pareció un poco tarde, ¿no? A mediados de mes, cobrar la pensión. Anda, eso de que fue el día 15 a cobrar la pensión, porque además el Ángel Salvador de España sí estableció 2 pagas extras en Navidad y en verano, pero en abril no. Es decir, a mediados de mes no había que cobrar ninguna paga extra, ¿no? Bueno, pues consultamos en el libro de don Emiliano y seguía diciendo 15 de abril, miércoles. Bueno, entonces había 2 formas de resolverlo. O que no era 15 de abril o que no era miércoles. ¿Cuál de las 2? Pues no se sabe, ¿no? Porque una de las 2 es equívoca. Pero, por pura providencia, recordamos que don Emiliano en su día, después del libro, del infausto libro, ese de los cambiazos que luego se restituyeron, publicó un opúsculo que me dijeron que estaba por ahí, por internet, y yo adquirí ese opúsculo de muy poquitas páginas, y don Emiliano lo tituló Alta traición a la Virgen pura y dolorosa, refiriéndose a nosotros. Y aquí aparecen todos los papas, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto y Bergoglio. Aquí todos como si fueran continuidad, debajo de la Virgen, alta traición a la Virgen. Bueno, en este opúsculo encontramos algo muy valioso. Sí, antes de que lo expliques, eso tan valioso que encontraste en ese opúsculo, comentar que como buen discípulo de Bergoglio, este señor pues nos acusa a nosotros de alta traición con la transferencia de culpa, como hace Bergoglio, cuando el que hizo la alta traición a la Virgen fue él al cambiar los mensajes de la Virgen, al prostituirlos, al recortarlos, etc. Es un excelente ejemplo de discípulo de Bergoglio. Bueno, pues ¿qué encontraste? A pesar de todo, el cielo saca bien de todo. ¿Qué encontraste en ese opúsculo? Sí, él aquí trata de justificarse de que él no quería decir que Juan Pablo II fuera injusto, que nosotros estamos arremetiendo contra Juan Pablo II, en fin, un galimatías absoluto, que bueno, mejor ni entrar ahí porque sale uno con dolor de cabeza. Pero él sí tiene acceso al cuaderno de Felisa. Afortunadamente, don Francisco Sánchez Ventura ya viajó y transcribió notas de ese cuaderno, ¿vale? Con lo cual no pueden decir que el cuaderno de Felisa es falso, porque hay otras personas que sí lo han transcrito, Francisco Sánchez Ventura y Jesús de Irazola. Bueno, y en una fotografía del mensaje del 13 de marzo del 72, el mensaje en el que Satanás se apareció disfrazado como de la Virgen, abajo en la esquinita se ve cómo empieza el siguiente mensaje de refilón. Dice 5 de abril del 72, miércoles. Eso sí, el 5 de abril del 72 fue miércoles y es un día más lógico para ir a cobrar una pensión. Pero ahora, las maravillas de Umbe, como las titula Jesús de Irazola, no terminan ahí. Se nos abrió otro aparente problema. Nosotros habíamos dicho que en Umbe la Virgen dio mensajes y se produjeron fenómenos sobrenaturales y visiones en todos los días del mes, salvo en los días 5 y 18. Y pensamos, y eso lo seguimos manteniendo, el 18 es la suma del 666. Parece que la Virgen ha querido ese día apartarlo. Podría haber elegido otro día, que del 1 al 31, el que ella hubiera querido. Bueno, que cada cual lo interprete como quiera. Y habíamos dicho, cuando pensábamos que el 5 era otro día excluido, claro, y como hemos dicho y seguimos manteniendo que el 23 es el número de la Virgen, pues 2 más 3 suman 5. Y a su vez, 5 y 18 suman 23, con lo cual el demonio y el pecado son la nada. Bueno, esa explicación estaba bien, pero claro, ahora ya eso del 5, la parte esa de que no había ningún mensaje en el 5 quedaba ya descartada, porque ya sí hay un mensaje en un día 5, que ya sí caía en octava de Pascua. Maravilloso. Ahora ya sí, el 5 de abril del 72, Santa Felisa fue arrebatada
en la octava de Pascua, que era la moción que habíamos tenido. Podría haber sido arrebatada en otro día. Incluso la cuaresma de ese año comenzó 5 días después del término de su reclusión, el 16 de febrero del 72. Fue miércoles de ceniza. Pero no, fue ahí, arrebatada en la octava de Pascua. Ahora pues continúo. entonces explícanos, Agustín, por qué el cielo elige ese día para arrebatar a Santa Felisa. ¿Qué nos está diciendo? De manera muy escueta, y seguimos con la explicación de la conexión entre Garabandal y Umbe, ese puzzle que se termina de armar con la fecha del 18 en Garabandal. Pues nos está diciendo que la séptima comunión, la plenitud, se recibió ya en la octava de Pascua y significa el triunfo. A ver, la pobre Felisa no iba a recibir todas las comuniones a base de sustos. La última fue un motivo de gozo, ir a la Santa Eucaristía. Y como ya en el mes de agosto del año anterior le había quedado claro que tenía que comulgar, podemos afirmar que comulgó ese día, miércoles 5 de abril. Y observamos que fue arrebatada, pero la visión eucarística no fue la continuación de ese mensaje para todos aquellos que dicen que los arrebatamientos son al final. Pues no, porque en el año 72, posteriormente hubo 2 mensajes. 4 de junio del 72, la Virgen nos habla de que su hijo se va a descargar de las penas porque no se le hace caso y va a tener un resultado de castigo. 4 de junio del 72 nos prepara para el inicio de los 3 años y medio finales de la ira de Dios y de los castigos y de las copas. ¡Qué casualidad! Un 4 de junio, igual que el 4 de junio del 71, la Virgen nos preparaba para el aviso, ¿no? Si aquí todos son casualidades, no son casualidades. Quiso remarcar ese día, 4 de junio del 72, porque el 4 de junio del 71, en el mensaje de los seglares, eso es un auténtico parte de guerra de la que está liando Bergoglio, el derrumbamiento previo al aviso. Es que todo es maravilloso, esto es una sinfonía que estamos conociendo a base de mucho trabajo, pero en los momentos adecuados y gracias a auxilios del cielo. Es el cielo. Nosotros, por muy hombres de números que seamos y muy trabajadores, es como lo del investigador Alessandro Massano sobre la tilma de Guadalupe. Eso sí, el Espíritu Santo no te lo sopla, ese hombre ya se puede tirar toda su vida mirando la tilma, que no va a averiguar el significado de las 46 estrellas. Pues esto es parecido. Entonces, la novedad es eso, que el triunfo parusíaco está asociado a los arrebatamientos para aquellos que no sean merecedores de ir a la ira de Dios, que son los mensajes de Garabandal. Es que esto es Garabandal puro, porque el segundo mensaje, que es equivalente al vengo por toda la humanidad, habla de la ira de Dios. Y eso lo hemos visto porque al ver que ya sí había un día 5, solamente nos quedaba el día 18. Y yo me creía, estaba confundido, te dije, Arturo, anda, mira, ya solamente nos queda fuera el 18. Y en Garabandal un mensaje se dio un día 18 y otro un día 2. Yo estaba equivocado. Me dijiste tú, no, los 2 mensajes se dieron un día 18. No me digas. Bueno, ya maravilloso, ya vamos, nos faltó descorchar una botella de vino y celebrarlo, ¿no? Así que ahora vamos a ver esos 2 mensajes de Garabandal que confirman Umbe. Sí, Agustín, vamos a verlos, pero antes vamos a terminar de escuchar el segundo mensaje, porque sobre la Santa Ira de Dios teníamos el 4 de junio del 72 y el 15 de noviembre del 72. Vamos a escuchar esos 2 mensajes y ahora me los comentas brevemente. 15 de noviembre de 1972, miércoles a las 12 horas, primera parte, en particular de Uri 6, primero, Santa María de Guecho, Vizcaya. Estando en la cocina echando cebollas a las patatas, se me apareció la Virgen y le dije, ¿qué quieres, madre? Y me dijo, hija mía, escucha bien, sé fuerte en la fe como si fueras una niña. Velaré y siempre estaré a tu lado. ¿Me has pedido una señal para que crean todas tus palabras? El agua seguirá curando. Han visto creyentes e incrédulos. Hoy en tu presencia me dirijo a la humanidad entera. Soy vuestra madre y mi Hijo Altísimo Jesucristo. Si no cambian como Dios espera, ocurrirá en un instante y estarán en terror. Verdaderos cristianos de mi Hijo Jesucristo, oración y penitencia. Se está acercando el castigo. No te digo ni hoy ni mañana, pero se está terminando el siglo. Según parece,
La Virgen nos está dando un tiempo de gracia. Inés Arrieta Sistiaga, hija de la vidente. Segunda parte. La Virgen continuó diciendo: Los más altos cargos provocan la ira de Dios. No se hace caso de los mensajes, pero ocurrirán cosas que no podrán estudiar los científicos ni la humanidad entera. Los que lleven un poco de agua o un objeto pasado por este agua serán protegidos del enemigo e iluminados. Dile al hermano Uribarri que los rosarios los lleve al pozo de la casa forestal del monte de Umbe y los sumerja en el agua. Los doy por besados. Nota del hermano Uribarri. Le regalé a Felisa 23 rosarios, allí por octubre, para que en el próximo éxtasis o visión se los diera y me reservara alguno. Inés Arrieta Sistiaga, hija de la vidente. Bueno, el 15 de noviembre del 72 se dio el último mensaje y la Santísima Virgen habló de la ira de Dios y de que se está terminando el siglo y de que las altas jerarquías pues provocan eso, la ira de Dios. Los más altos cargos provocan la ira de Dios. Ocurrirán cosas que no podrán estudiar los científicos ni la humanidad entera. Y ya no dice, vengo por toda la humanidad. La Virgen dice, hoy en tu presencia vengo por toda la humanidad. Eso lo dijo ella, efectivamente. Hoy en tu presencia me dirijo a la humanidad entera. Ya no dice, vengo por toda la humanidad. Bueno, pues claro, Santa Felisa, ella fue arrebatada y se asocia a los que no tendrán que vivir esto. Lo que pasa que, claro, es la vidente de Umbe y por eso va pasando ella por todos los momentos, ¿no? Para que nosotros aprendamos ahora. Así que, bueno, pues repetimos que quedan confirmados los arrebatamientos a los que estamos llamados o a pertenecer al pequeño resto, que es el mensaje del 6 de julio. Unos no sufrirán, otros sufrirán con alegría. Ahí aprendimos de Umbe esos antiarrebatamientos que Santa Hildegarda de Bingen y Daniel 12 nos hablan, las antiprimicias que resucitarán para ser arrojados en cuerpo y alma vivos al infierno, esperando a las dos bestias, que lo serán después, cuando el Señor venga antes de juzgar a las naciones. Sí, Agustín, clarísimo. En definitiva, queda confirmado la cronología de los acontecimientos, que es tan importante tener claro. Arrebatamientos antes de la santa ira de Dios y después tenemos, para concluir, antes de empezar a explicar los dos mensajes de Garabandal en esa conexión impresionante con Umbe, el mensaje del 24 de diciembre del 73. Lo escuchamos y me lo comentas brevemente. En la entrada de la casa se colocó este día un altar u oratorio, regalo de una peregrina de Zaragoza. En esta ocasión, Felisa tuvo la visión de una sagrada forma, de tamaño normal, en el centro del altar. Una visión eucarística de la sagrada forma en el altar de Umbe. Bueno, pues ya sabemos que después del año 72 hay mensajes sueltos, muy bellos. La Virgen dice en 2 ocasiones que está muy contenta con Umbe, 11 de diciembre del 75, el 28 de febrero del 76, en el mensaje en el que dice, la iglesia parecerá que desaparece y quedará como destruida. En fin, se pueden consultar esos mensajes. Los 9 coros angélicos reverenciaron a Santa Felisa, lo dice la Escritura, que el hombre está llamado a juzgar por encima de los ángeles. No sé exactamente la cita ni de dónde es, pero es verdad que fuimos creados inferiores a los ángeles, pero como el verbo de Dios se ha hecho hombre, no se ha hecho ángel, desde ese punto de vista, somos superiores a los ángeles. Y los 9 coros angélicos hicieron una reverencia a Santa Felisa Sistiaga. ¿Eso cómo se interpreta? Pues los que sean arrebatados, estén en el cielo, serán dignos de ser reverenciados por los ángeles. No, no solo eso, sino que vendrán con el Señor para el juicio de las naciones, para juzgar con el Señor, ¿no? ¿No es así? Los ángeles separarán trigo y cizaña, a los buenos de los malos, y los que sean dignos de participar en el juicio de las naciones porque previamente habrán participado de la primera resurrección o hayan sido arrebatados, como tomamos por referencia a Moisés y Elías, por ejemplo, unos resucitaron, otros arrebatados, pues esos juzgarán. 4º misterio luminoso, todavía no habían terminado los misterios luminosos, quedaba uno, el eucarístico, que es el 5º.
Bueno, pues claro, estamos llamados a juzgar, a ser arrebatados y a juzgar. Efectivamente, Agustín, mucha gente tendrá que quitarse esa coletilla de no podemos juzgar, no juzgues, no juzgues. En fin, llegará el momento que sí, los que sean dignos, los hijos de Dios que sean dignos, juzgarán con el Señor en el juicio de las naciones. Bien, a nosotros lo que nos toca es ser fieles a la gracia de Dios, que Dios haga su obra santa en nosotros, que no quede por ti, que no quede por mí, que Dios pueda hacer su obra santa en cada uno de nosotros, lo que Dios quiera. Y ahora sí, vamos a entrar, Agustín, en el plato fuerte. El plato fuerte son los 2 mensajes de Garabandal, los días 18, que confirman Umbe las 2 líneas generatrices. Vamos a leer los 2 mensajes de Garabandal del día 18 y los vamos a conectar y vamos a explicar esa conexión íntima con Umbe. Adelante. 18 de octubre de 1961, primer mensaje. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo. Pero antes tenemos que procurar ser muy buenos. Y si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa. Y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Pues la Virgen le llamó castigo al aviso en Umbe. Lo mismo que aquí. Hay que sacrificarse. En el tiempo que queda, todos mis hijos tendrán que pedir perdón a Dios. La Virgen el 17 de abril del 71, en el mensaje previo al mensaje central de Umbe, dice, haz penitencia, sufrirás, el buen Dios lo quiere así, como ella empezó sus catequesis eucarísticas, el 26 de septiembre del 70 y el 3 de octubre del 70, las 2 primeras de las 7, ¿estáis dispuestos a sufrir por la paz del mundo? El Señor también apareció en esas 2 primeras catequesis para pedirnos que seamos muy devotos de la Eucaristía y de su madre y que no nos juntemos con malas compañías. A ver, tomen nota, ¿quiénes son las malas compañías hoy día? Los amigos de Bergoglio, no hay que juntarse con ellos. Es que quien quiera entender que entienda, hay que trabaje los mensajes. Sí, Agustín, pero analizando, porque estás explicando muy bien la conexión con Umbe, lo que se dice en Umbe con respecto a fíjate lo que dice en Garabandal, pero antes tenemos que ser muy buenos. Estamos hablando de que este mensaje va con que tenemos que prepararnos para el aviso. ¿Y cómo tenemos que ser muy buenos? Como lo has dicho antes, pedir perdón a Dios, confesar una buena confesión, ponernos en gracia, porque el que no se pone en gracia de Dios no es bueno. Pues claro que no. Pero como ahora el destructor, el otro día yo puse un mensaje a los sacerdotes. Bergoglio dijo recientemente, hace unos días, a los penitenciarios, hay que perdonarlo todo, todo, todo. No pueden ser psiquiatras, no pueden torturar. Perdonen todo, 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 todos al infierno os vais a ir. Yo les puse a los curas, señores sacerdotes, os habla Satanás, os está arrojando a paladas al infierno. Yo se lo pongo así, a mis contactos curas. Claro, lo leerán. A mí no me van, ni a ti, evidentemente. Nos van a decir que no hemos advertido de la que se avecina. Nosotros no somos perros mudos. Nosotros nos estamos jugando el tipo aquí públicamente y no ganamos ni un duro. A ver si ustedes se creen que porque no tengamos obispo esto es muy facilito o muy divertido. Pues no, que la cosa es muy seria. Pero claro, si resulta que estos curas en el yugo de la falsa obediencia de Bergoglio pisotean la sangre de Cristo, se van a ir al infierno, porque lo dijo la Virgen reiteradamente, y en esa visión que van por mal camino de la condenación, arrastran a otros que se están riendo de Cristo, le están escupiendo. Eso fue lo que dijo la Virgen en su último mensaje en Umbe: escupen el rostro de mi hijo, despierten, curas, y resuelvan. Sí, Agustín, esto y lo vemos en el segundo mensaje de Garabandal, pero vamos a terminar analizando este primer mensaje de 18 de octubre del 61. Bueno, ha quedado muy claro, muchos sacrificios nos pide la Virgen, hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar con frecuencia al Santísimo, porque si no, ¿cómo te vas a preparar para el gran aviso? Este mensaje va en relación con el vengo por mis hijos, es decir, el momento del gran aviso, los 3 momentos del juicio de la parusía. El primer momento del juicio de la parusía es única, pero en 3 momentos que son parte del único juicio, el gran aviso, primera parte del juicio, y hay que prepararse con eso, con una buena confesión. Tenemos que ser muy buenos. ¿Cómo somos muy buenos? Confesándonos, para que la gracia de Dios nos haga muy buenos en el camino de la bondad, de la verdadera bondad, la gracia, la vida de gracia. Y luego, si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Pues imagínate el castigo que va a recibir el que reciba el gran aviso estando en pecado mortal, bien empecatado. Va a ser un castigo duro, va a ser durísimo.
ya se está llenando la copa y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande. Esto ya nos prepara para el segundo mensaje. Agustín, ¿cuál es el segundo mensaje de Garabandal? Sí, yo solamente quería matizar que hay que confesarse, pero hay que hacer un buen examen de conciencia, cosa que no es fácil hoy día, porque como todo está en contra de que la verdad prevalezca y se está perdiendo el sentido de pecado, porque ya no me refiero a que haya pecados ecológicos y de otro tipo, que nunca han existido, a costa de no hablar de los verdaderos pecados. Entonces, hay que confesarse, por supuesto, pero confesarse bien, porque yo conozco a uno que es bergogliano 100%, dice que se confiesa toda la semana y que yo estoy haciendo muchísimo daño y que pida perdón a Dios, en fin. Chicos, es que, Efectivamente, hay que confesarse bien. A mí, yo ya lo he contado aquí, un sacerdote que en paz descanse, hace un año y pico, tuvo un encuentro conmigo, yo en su parroquia, entré a la sacristía después de la misa para advertirle, bueno, lo que había visto, con gente comulgando en relación adúltera. Y por insistirle en un par de veces que tenía que tener cuidado con ese tema, bueno, me dijo que yo tenía que ir al psiquiatra, que estaba obsesionado. En fin, estar obsesionados y él, sin embargo, me dijo que ¿qué era el pecado? O sea, ellos están obsesionados con el buenismo y nos acusan a nosotros de que queramos hacer las cosas bien, que no den la condenación a comer y beber la condenación a los fieles. Es lo único que les recordamos. O sea, lo que se ha enseñado siempre en la iglesia, lo que es palabra de Dios, pero ellos enseguida te mandan al psiquiatra, te dicen que estás mal, cuando los que están mal son ellos. Es muy triste a lo que lleva el buenismo y a lo que lleva el estar en comunión con este falso magisterio, de este Bergoglio, que es un falso papa que te trae un evangelio distinto y que solamente se le puede decir sea anatema. En definitiva, Agustín, este primer mensaje de Garabandal conecta perfectísimamente con la primera línea generatriz de Umbe, con ese primer momento de los 3 momentos, el vengo por mis hijos. ¿Qué más? Segundo mensaje, 18 de junio de 1965. Como no se ha cumplido y no se ha dado mucho a conocer mi mensaje, vengo a deciros que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición, llevando con ellos a muchas almas. Se da cada vez menos importancia a la Eucaristía. Con vuestros esfuerzos debéis evitar la ira de Dios. Si le pedís perdón con alma sincera, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por mediación del ángel San Miguel, quiero deciros que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho, y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente, y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Meditad en la pasión de Jesús. Pues el segundo mensaje se asocia al vengo por toda la humanidad. Es una preparación para los arrebatamientos, el segundo momento de la segunda venida anterior al juicio de las naciones. Y vamos a leerlo, ¿no? El 18 de junio del 65, la Virgen dijo: me da mucha pena decíroslo yo, pero os lo tengo que decir para vuestro bien. Por esta razón es el arcángel San Miguel quien anuncia su mensaje a Conchita en la tarde del 18 de junio de 1965. San Miguel, presente en Umbe. Una conexión total. El ángel ha dicho: como no se ha cumplido y no se ha dado mucho a conocer mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira del buen Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con alma sincera, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más y pensad en la pasión de Jesús. Esto es
parte del testamento que la Santísima Virgen legó en Umbe y que se leyó en la notaría tras la muerte de Santa Felisa el 9 de marzo del año 90, dando así comienzo a la segunda treintena que concluyó señaladamente de jueves a viernes santo, cuando el usurpador del trono se cargó el triduo pascual y promovió actos de amor que tantísimo daño hicieron. Y bueno, y vamos hacia el segundo apagón eucarístico, que ya trataremos en otro programa. Sí, Agustín, y yo ahí quiero comentar en este segundo mensaje que si lo conectamos, si estamos diciendo que es después del aviso, justo antes del inicio de la gran tribulación o santa ira de Dios, es que claro, fíjate que han pasado alrededor de 3 años y medio entre un mensaje del 18 de junio del 18 de octubre del 61 al 18 de junio del 65. Han pasado alrededor de 3 años y medio. Pues claro, el primer mensaje que da la Virgen en Garabandal es para prepararnos para el aviso, tomarnos en serio nuestra conversión, la penitencia, el estar en gracia, etcétera, etcétera, porque vamos en dirección al aviso. Claro, después del aviso, si quien no se lo tome en serio, pues dice la Virgen ya, oye, es que después de eso, pues no se me ha hecho caso, el aviso no ha servido para nada, ya está rebosando la copa. Y los sacerdotes, y el milagro, obispos y cardenales, perdona un momento, los sacerdotes, obispos y cardenales que después del aviso no se hayan enmendado y públicamente no digan cuál es la realidad de la Iglesia, imagínate si no van por el camino de la perdición. Sí, porque antes de ese momento de la santa ira de Dios, el cielo regalará otra oportunidad más con el milagro, para que ya nadie crea que lo que sucedió en el aviso fue porque un asteroide chocó y porque hubo un problema en una estación meteorológica, en fin, lo que nos contarán, hologramas que ya tienen preparados para engañar. Por eso estará el milagro, es el último esfuerzo del cielo, como dijo la Virgen, el día 25 de julio del 71, en Umbe, y en ese mensaje dijo, el Papa, los curas y los obispos han perdido la luz del Evangelio, sufren caídas, arrastran a otros, lo que estamos viendo. Pues fíjate, Agustín, fíjate, esa conexión lo acabas de decir ahora muy bien. El gran milagro será el último esfuerzo del cielo. ¿Para qué? Para que la gente se convierta, para que la gente, en fin, se tome en serio la santidad y pueda evitar incluso la santa ira de Dios. Pero la frase de la Virgen en Garabandal es: debéis evitar la ira del buen Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. ¿Por qué? Porque los esfuerzos del cielo ya están. El cielo hace sus esfuerzos, incluso con el gran milagro, con el gran aviso, el gran milagro, hace sus esfuerzos, quiere dar sus gracias, pero claro, si nosotros no hacemos nuestra parte, no correspondemos, pues entonces, ¿cómo vamos a evitar la ira del buen Dios? Y las altas jerarquías, dice la Virgen en Garabandal, desatan la ira de Dios. Por eso es muy peligroso también que se expliquen mal los sucesos escatológicos que nosotros este verano hemos tratado de arrojar luz sobre ellos. También Mauricio lo ha hecho, porque hay sacerdotes que dicen que ahora después de este sínodo ya viene el aviso. Viene el aviso y luego ya la cosa se pone muy mal, la abominación de la desolación, y ya entramos en los años finales, pero vamos a ver que no, que entonces el milagro caería en los 3 años y medio finales, pero si el milagro es una ayuda para que te libres de ir a la ira de Dios, y entonces la Virgen vendría por toda la humanidad entre la tercera y la cuarta copa de la ira de Dios. En fin, hacen un galimatías. Otros dicen que la caída del anticristo será previa a la siega y la vendimia. Es que de verdad, mejor que se callen, porque explicar esto mal es muy grave, ¿eh? Es muy grave. Gravísimo, Agustín, gravísimo. Bueno, pues hemos visto esa conexión entre esos momentos, vengo por todos mis hijos y vengo por toda la humanidad, que nos habla la Virgen, momentos claves previos al juicio de las naciones, que nos avisa, nos advierte la Virgen en Umbe, la conexión con estos dos mensajes del día 18 en Garabandal. Y además, algo más, Agustín, que te quería yo comentar con respecto a que hay una conexión total, tú lo has dicho, pero me gustaría que la gente lo leyera, si puedo lo pondré en la edición del vídeo, esa conexión entre el mensaje segundo del día 18 de junio del 65, las palabras son las frases prácticamente idénticas con las que dice la Virgen
en Umbe en el Testamento. Si lo veis, frases son las mismas. La conexión es máxima, total. Es decir, es como una única moneda con dos caras. Y los garabandalistas que desprecian Umbe no solo se pegan un tiro en el pie, es que no entienden, no pueden entender prácticamente realmente lo que la Virgen ha querido decir. Por eso pensamos, luego ya decidirás tú, que el título de este vídeo tendría que ser Primicia Mundial, porque eso es una primicia, en el sentido de que nadie ha explicado antes la trascendencia de Garabandal, a pesar de que es cada vez más conocida, más que Umbe, y el cuerpo y la sangre de Cristo demuestran que Garabandal y Umbe son inseparables. A ver, no, Agustín y Arturo dicen que, no. Es que las fuentes en las que nos basamos, hombre, si a alguien se le ocurre una fuente más digna de honor que la Santísima Virgen o la Eucaristía, y si alguien piensa que puede haber una desgracia mayor para la Iglesia que la cátedra de San Pedro esté en manos de Satanás, bueno, que levante la mano y explique cuál, ¿no? Porque me temo que más importante que esos asuntos y que el Señor viene ya no hay absolutamente nada. Así que esto hay que tomárselo en serio. Totalmente, Agustín. Bueno, pues entonces ya una vez que hemos hecho toda esta explicación, que es un tesoro el que el cielo nos ha concedido, entender toda esta conexión íntima, profundísima entre la Eucaristía, entre Umbe, con Umbe y Garabandal, para entender todo esto, lo que el cielo nos ha querido transmitir y prepararnos debidamente para la parusía, los acontecimientos finales, la última prueba de la Iglesia, hay una serie de preguntas que hemos anotado aquí y que queremos lanzar al aire. La primera sería la que ya hemos hecho muchas veces. Pregunta para todos, para todos. ¿Quién es Jorge Mario Bergoglio? Tienen que responderla. Sí. No, bueno, si quieres que la desarrollemos, las preguntas. No, muy brevemente, muy brevemente. Esa sería la primera pregunta. ¿Por qué tienen que responderla? Porque es condición para continuar avanzando. A ver, es que... Vamos a ver, Agustín, dime claramente, ¿se puede decir yo suspendo el juicio? No se puede, porque la Santísima Virgen ha dado todas las pruebas para que resolvamos. Es como si en una corte judicial aquí en la tierra, un juez ya ha citado a todo el mundo, tiene las declaraciones, tiene las pruebas, todo el mundo ha firmado y se cumplen los plazos. Y dice, yo suspendo el juicio. Pues será un juez inicuo que no estará impartiendo justicia. Ah, es que no quiero dictar sentencia porque me voy a meter en problemas. Ah, eso es otra cosa. Es que decir suspendo el juicio suena bien, pero en realidad es... No quiero tomar partido por la Virgen porque me amo más a mí mismo que a la verdad y no quiero problemas y entonces yo prefiero proseguir en esta actitud cobarde. A que ya no suena tan bien como decir que suspendes el juicio, pero en realidad es lo segundo. Efectivamente, además la Virgen en Umbe insistió a los curas, a un cura que en representación de todos los curas en aquel momento tenía que resolver con respecto a las apariciones si creía o no que el agua curaba, que la Virgen se estaba apareciendo. Pero ahora lo que hay que resolver es quién es Jorge Mario Bergoglio, ese falso papa al que la Virgen de 9 formas reprende de una forma categórica, rotunda y total. ¿Quién es Jorge Mario Bergoglio? Seguir diciendo que yo suspendo el juicio o que es el Papa Francisco, lo cual es incompatible, como ha explicado el padre Francisco José Vegara, el padre Giorgio María Faré, es absolutamente autoengañarse. Esto es una cosa ilógica e inasumible. En fin, entonces, pero se quieren seguir autoengañando y son pastores que guían a las ovejas. Y esto, Agustín, yo ya he dicho que después del gran aviso, los curas y monseñores que sigan públicamente defendiendo que Bergoglio es el Papa Francisco estarán ya asumiendo la advertencia de la Virgen, que van por el camino de la perdición arrastrando a muchos. Bien, ahora quiero que tú me expliques el hecho de que entre el año 61 y el 65, los dos mensajes de la Santísima Virgen en Garabandal, ocurre algo el 29 de junio de 1963. ¿Qué es y qué ocurrió 5 años después, justamente en ese mismo día? Pues estaba recién elegido por el cielo Pablo VI, unos días antes, y se celebró una misa satánica en el propio Vaticano, esto lo sabemos por Malachi Martin, el día de San Pedro del año 63. Sí, la entronización de Satanás entronización de Satanás, imagínate, justamente entre los dos mensajes principales de Garabandal. ¿Por qué sería eso? Pues porque estaba ya la batalla, ya el demonio pues había sido suelto por un tiempo, esa es la visión del Papa León XIII, la beata Ana Catalina Emmerich también,
nos habló de eso. La Santísima Virgen en Umbe, el 8 de diciembre del 88, dijo que los demonios están sueltos en la tierra. Esto es un combate espiritual, como decía San Pablo. Entonces, justo en el año 63, entre ambos mensajes, se hizo una consagración a Satanás para que tomara el vértice de la Iglesia antes de que transcurrieran 50 años. Pues en marzo del año 2013 llegó Bergoglio, usurpó la cátedra. Entonces, pues los enemigos, aunque no quieran, van posibilitando que los tiempos sean los que Dios permite que sean. Esto estaba profetizado, tenía que pasar. A ver, si lo que está pasando es lo mismo que le pasó al Señor. Su cuerpo místico está siendo destrozado, igual que el cuerpo del Señor fue destrozado a latigazos, golpes, bofetadas, aplastado por la cruz, clavado y desangrado, escupido y de todo. Hasta en las visiones de Prado Nuevo hay algunos detalles que ponen los pelos de punta que no vamos a comentar aquí ahora, ¿no? Entonces, eso es lo que también le está sucediendo al cuerpo místico de Cristo, a la Iglesia. Está profetizado. O sea, que no nos estamos inventando nada, que está la Sagrada Escritura. Totalmente, Agustín, es que es clave. O sea, el que no entienda esta batalla final, advertida por incluso el Papa Juan Pablo II, nos lo advirtió, la última batalla entre la Iglesia ante Iglesia, entre Cristo y Anticristo, Monseñor Fulton Sheen, en fin, cantidad de profecías públicas y privadas. Pero, bueno, la gente siempre aplaza el problema. No, a mí que no me toque, a mí que no me toque, más adelante, más adelante, más adelante, y así vienen autoengañándose. Bueno, pues está clarísimo. Otro punto que tenemos aquí anotado para comentar. Vamos a ver, el tema del canal de YouTube, Iniciativa por Garabandal, con 112 vídeos. Muy brevemente, porque eso lo vamos a dejar para más adelante, si te parece. Sí, pues que no es normal que de los 112 vídeos no haya expresamente ninguna mención a cómo está realmente el vértice de la Iglesia. Incluso recientemente uno de los vídeos fue uno en el que una persona que pertenece a este movimiento dijo que peregrinaba a Garabandal, auxiliada por la Virgen de Satanudos y por Benedicto XVI. Menudo, en fin, gazpacho, ¿no? Todo revuelto allí, imposible. San Pablo lo dijo, que no se puede mezclar la luz y la oscuridad. Entonces, le hacemos un llamamiento para que ya tenían pruebas, pero es que ya la de hoy ya es el remate absoluto. O sea, ya después del vídeo de hoy yo no sé lo que dirán. De verdad, no sé. Yo, si fuera uno de los miembros de esta iniciativa por Garabandal, haría una de dos. O daría el paso hacia adelante con todas las consecuencias, o por vergüenza torera me borraba. Y no abría la boca en mi vida para decir Garabandal, ni peregrinaba, ni nada. Porque, a ver, si no quieren hacer una cosa, que tampoco hagan la otra. Porque seguir ahí entre dos aguas, como la canción del guitarrista Paco de Lucía, que están ahí entre dos aguas, pues eso es muy peligroso, porque pueden caer en la red del demonio, en lugar de en la red del pescador Pedro, porque están ahí jugando a dos aguas. Eso es peligrosísimo, estar ahí. Totalmente, Agustín. ¿Y cómo les contestarías tú a aquellos que dicen que faltamos a la caridad por hablar con toda la verdad? Con toda la verdad, ¿qué les dirías tú? Quizás recordarles la frase de Gabriele Amorth, el exorcista excelente del Vaticano. Pues sí, que nos van a acusar de muchas maneras. Estáis juzgando, nadie sabe el día ni la hora, estáis faltando a la caridad, las fuerzas del infierno no prevalecerán. Es que toda esa suerte de recursos los hemos escuchado ya tantas veces que claro que son verdad, pero mal usados. Entonces, usar una cita bíblica de forma extemporánea y torticera, eso es protestantismo. Eso es hacerse un magisterio a sí mismo y, bueno, pues si eres protestante eres hereje, porque uno tiene que estar en la línea que nos han enseñado los santos y el magisterio. Pero, Arturo, es que el problema está que, como dijo San Miguel, presente en Umbe y presente en Garabandal, se está contaminando la fe. El depósito de la fe tendría que estar custodiado por Pedro. Pero como no es Pedro, lo está vaciando y contaminando, está echando veneno a las ovejas, en lugar de llevarlas a pastos seguros, las está llevando a zonas infestadas de lobos para que las devoren, ¿no? Donde no hay alimento. Claro, si uno no tiene fe,
pues ya está perdido. O sea, empieza a acabar su tumba y a perderse, ¿no? Espiritualmente hablando. Hay que preservar la fe. Claro, ¿quién preserva hoy la fe? Los pastores tendrían que ser los que preservaran la fe, pero como están bajo el yugo de la falsa obediencia, pues se caen del cartel. Entonces tenemos que ser unos cuantos, siempre hay excepciones, los que estemos luchando para preservar la fe, que la están contaminando. Sí, Agustín, porque lo dijo el padre Francisco José Vegara, lo ha dicho actualmente el padre Giorgio María Faré, es incompatible la doctrina de siempre de la Iglesia, la verdadera, la fe de los apóstoles, la moral de la Iglesia, con el evangelio, antievangelio que trae Jorge Mario Bergoglio. Es incompatible. Entonces hay que elegir. Si tú quieres decir que es el Papa Francisco, entonces di, yo no soy católico, yo soy de la Iglesia sinodal de Bergoglio, que eso es otra cosa, eso es otro invento. Muy bien, vete con la Iglesia sinodal. Es cierto que ahora es muy difícil, Agustín, porque está el trigo y la cizaña todavía está mezclado porque los sacramentos todavía perduran, perviven. Y hay algunos que se confunden. Entonces ya no voy a misa. Lo hemos explicado 1.000.000 de veces. Todavía hay que ir a misa. Cada uno tiene que hacer su discernimiento porque todo esto va a ir por fases progresivamente, en unos sitios antes, en otros después. Lo estamos viendo. La iglesia sinodal, falsa iglesia de Bergoglio, antiiglesia es eso. Atomizar la iglesia, dividirla en grupúsculos que protestantizar, que unos digan una cosa, que otros digan otra, que si tú te confiesas en Alemania eso no es pecado, si te confiesas en otro sitio del mundo sí es pecado, obviamente eso es mentira. Entonces, Agustín, yo terminaría, si te parece, con una pregunta, porque ya creo que hemos resumido todo el mensaje que hoy queríamos transmitir, a los garabandalistas y a los que dicen que suspenden el juicio, sean garabandalistas o no, a todos, yo ya les preguntaría, ¿cree o no creen las mariofanías de Umbe, que además están comprobadas como verdaderas por profecías cumplidas? ¿Creen o no creen? Y si creen, ¿a qué les compromete? Y si no creen, ¿por qué no creen? Es que hay que creer con todo, el lote completo. Eso es como cuando uno se casa. A ver, me caso, pero solamente quiero alegrías y triunfos. Es que vamos a ver, es que la cruz viene en el lote. Amigo, ¿o tú qué te esperas? Es que es todo, es todo. Quieren la parte de Garabandal facilona. Vamos a ver, en Garabandal, de facilón hay lo que ustedes quieran ver de facilón, porque los mensajes son los que son. Y las niñas lo pasaron muy mal. Pero sobre todo, que no pueden querer tener una moneda que no tenga dos caras. Es que son inseparables. La vida del cristiano es un amor con dolor. A ver, amor con dolor. Esa es la vida del cristiano. ¿Ustedes quieren otro tipo de amor? Bueno, pues en aquellos años también había muchos hippies que fumaban droga y llamaban a esas experiencias amor. Bueno, será otra cosa, pero ese no es el amor católico, el amor a Cristo, el amor a la Iglesia, el amor a la Virgen, el amor a la verdad. Efectivamente, Agustín, en definitiva, si tú eres católico, tienes que ser mariano. ¿Y qué significa ser mariano? Pues tomarte en serio a la Virgen, escuchar a la Virgen. Pero muchos quieren ser católicos y marianos, pero yo no, con la excusa de que no es necesario creer. Y luego hay otros que sí, que dicen que escuchan a la Virgen, que se la toman en serio, por ejemplo en Garabandal, pero otras mariofanías verdaderas las desprecian. Incluso apoyan falsas, que ni siquiera son mariofanías, falsas devociones marianas, que ni siquiera, insisto, son mariofanías, como la de Satanudos. Entonces entran en una esquizofrenia absurda. Señores, tenemos que, si nos importa la Virgen y creemos en algunas mariofanías, eso no sirve. Tenemos que creer en todas las mariofanías verdaderas, las aprobadas y las que sabemos que están confirmadas y comprobadas como verdaderas y que nunca van a ser aprobadas porque... porque ya nos lo han dicho, sabemos que los obispos españoles, por ejemplo, hicieron un pacto para no aprobar las mariofanías. Entonces, no esperemos a las aprobaciones, no esperemos nada del Vaticano de Bergoglio, que se ha convertido en el portavoz del misterio de iniquidad, con Tucho a la cabeza. Es que, Agustín, yo no sé cómo vamos a tener que repetir estas cosas constantemente, siendo tan sencillas de entender. Bueno, nosotros lo que pasa es que como estamos recibiendo esta información, pues la estamos presentando, pero por mucho que sigamos comunicando el mismo mensaje, la decisión final es de cada persona. Cada cual tendrá que dar un sí. Nadie va a hacer ese trabajo por ellos. Y que tengan mucho amor y mucha confianza en la Virgen, porque ella jamás va a malograr ni una sola vocación, ni de apostolado seglar, ni un matrimonio, ni una vocación al orden sacerdotal. Al contrario, las preserva y las protege. ¿De verdad? ¿De verdad que no malogra ni una sola? Entonces, hay que entregarle a ella nuestros talentos,
nuestras disposiciones, nuestro tiempo, nuestra salud, y si de verdad lo hacemos, bueno, vamos a notar cómo nuestra vida, no solamente espiritual, profesional, familiar, va a tomar un impulso enorme. Cruz no nos va a faltar. Siempre tenemos que decir esto, porque claro, aquí la gente confunde castigo con cruz. La cruz siempre está, pero tendremos paz en la tribulación. Más tribulación que tuvo nuestro Señor Jesucristo y jamás perdió el control de la situación. Jamás tuvo una palabra de odio ni de desesperación. Fue dueño de sí mismo, porque estaba guiado por el Espíritu Santo, hasta el final. Pues eso es lo que nosotros tenemos que imitar, eso. No tenemos que imitar otro tipo de falsas soluciones, porque no servirá ninguna luz. Ya la luz que esperamos es la luz de la parusía, del aviso. Totalmente, Agustín. Necesitamos una mentalidad parusíaca, no esperar soluciones humanas. La gente en Estados Unidos están esperando que gane Trump, pensando que va a ser una solución. Viganò, obviamente, se ha posicionado con Trump y solo falta que un día veamos la foto de Trump, Viganò y Bergoglio, los tres juntos presentando al anticristo. En definitiva, tengamos mentalidad parusíaca, tomémonos en serio a la Virgen, pero en todas sus mariofanías verdaderas, porque sin ir de la mano de ella es imposible. Hoy hemos encontrado, os hemos transmitido este hallazgo impresionante, este regalo que nos ha hecho el cielo de ver esa conexión intimísima, profundísima, inseparable entre Umbe y Garabandal. Garabandal y Umbe mutuamente se complementan, se explican y se confirman. Y Agustín, un último minuto para concluir el vídeo de hoy. Pues nada, el último minuto para agradecerle a la Santísima Virgen del Carmen de Garabandal, que es la misma que nuestra Madre, la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, y que a todas las demás, porque realmente está ejerciendo de capitana del ejército. Ella es la que dirige, la que ordena, la que dispone, la que vence. Ella es la protagonista. Ella es el asiento de la sabiduría. Ella es la reina de los profetas. Nosotros tenemos que ser profetas, pero es que profetizar es decir la verdad, que la gente piensa que profetizar es adivinar un hecho futuro. No, si decimos la verdad estamos siendo profetas. Pero claro, ¿pretendemos ser profetas ignorando a la reina de los profetas? Bueno, difícil será, ¿verdad? Sí, Agustín, y muy triste, los sacerdotes o aquellos que se burlan de nosotros porque entendemos que nos ha dado la Virgen esta misión. Pero ¿qué problema hay? Si es que todos somos elegidos para misiones sagradas, todos. Yo no me río ni me burlo de un sacerdote porque haya recibido esa gracia, ese don de ser sacerdote. ¿Por qué me voy a burlar que él piense que ha recibido esa vocación? Y sin embargo, algunos dicen que están podridos con nosotros porque digamos que somos los dos seglares que la Virgen ha elegido para hacer esta misión de ayudarle a que sus mensajes sean conocidos, a que sus mensajes sean restituidos. Son hechos objetivos, que no queremos presumir de nada, simplemente damos las gracias a la Virgen por contar con nosotros. Pero es que no cuenta con nosotros, cuenta contigo. Pero ¿cuántos de ellos no cuentan con ella porque no quieren saber nada de Umbe? La Virgen llama a todos, todos, todos. Eso sí que es un todos, todos, todos. Lo que pasa es que muchos son los llamados y pocos los elegidos, porque la gente no quiere apuntarse a la llamada, ¿no? Y bueno, pues es que el Señor es quien elige, dice la Virgen en Umbe. Dios sabe por qué os elige. Que esto no ha sido algo que nosotros hayamos ido a buscar. Lo que pasa es que poniendo la parábola evangélica del tesoro en el campo, hombre, ya que te tropiezas y lo encuentras, ¿ahora qué haces? Pues manos a la obra, ¿no? Es que, claro, hay que cavar. Es que luego resulta que tienes que hacer un trabajo para difundir el tesoro. En fin, no todo es fácil. Ya, claro. Pero es que, ¿qué queremos? Volvemos a lo de antes. ¿Gloria sin cruz? ¿Esa receta queremos a estas alturas? Después de 2000 años, ¿queremos gloria sin cruz? Esa será otra religión. Desde luego la católica no es. Entonces, bueno, pues ella es... Pues si es que ya no sabemos más qué decir. Háganle caso, que les va a ir muy bien. Esto es como los que dicen, recomendamos esta dieta, a mí me ha funcionado, ¿no? Pues nosotros recomendamos que se le haga caso a la Virgen del Carmen de Garabandal y a la Virgen pura y dolorosa de Umbe, porque les va a ir muy bien. Si la vida son 2 días, si esto pasa en un suspiro, ya mismo van a empezar a suceder los acontecimientos que ya sabemos. ¿Y ahora qué? Ahora ya vendrán los lamentos, no habrá conexión, habrá problemas, habrá sustos y ya no se puede trabajar. O sea, algunos parece que están esperando a que sea de noche para ver si empiezan a trabajar. Ah, de noche, ¿no? Pero si ahora es de día y tienes las herramientas y no estás cansado, ¿qué haces ahí cruzado de brazos? Ponte a trabajar en la viña, hombre,
¿O pretendes luego cobrar el salario cuando termine la jornada? Si no has dado ni un palo al agua. Hombre, Sogandul, ponte a trabajar, ¿no? De verdad, es que es la parábola de cuando llegue, si encuentra ahí al mayordomo borracho y con la hacienda manga por hombro, no, es que yo me creía que era otra fecha porque yo estaba esperando a que uno me avisara porque resulta que me quedé dormido, pero fue por culpa de otro, bla, 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 excusas que no van a valer, porque ante Dios no valen excusas. Bueno. Efectivamente, Agustín, excusas que no van a valer. No, yo pensaba que el Señor, que venía solamente al final, y cuando se quiso dar cuenta, llegó el Señor y le dijo, ¿y tú por qué no me estabas esperando? En fin, bueno, Agustín, muchas gracias, que Nuestra Señora, la Virgen del Carmen, Nuestra Señora Virgen pura y dolorosa, Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias, Nuestra Señora la única, pues nos guarde a todos, nos guíe y nosotros seamos dóciles y como pequeños niños vayamos de su mano con humildad y con alegría santa. Que Dios nos lo conceda, oh María, sin pecado concebida. Rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final, que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa, que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.